El hornero comienza el diálogo con la hembra, el macho comienza con el diálogo con la hembra haciendo así, chu, 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 unos tres o cuatro chu, 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 y la hembra le contesta. Y después dialogan con una especie de diálogo que parece, no sé qué es lo que parece, pero hacen como chu, 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 una cosa así, mientras extienden las alas, aletean y se sacuden así como si tuvieran una convulsión. Aparentemente ese sistema audiovisual de comunicación les sirve para saber dónde está el otro, nada más que para eso, es una forma de comunicarse de la pareja del hornero, que se llama así porque hace su casita como si fuera un horno. También lo llaman pala pala en el norte, del, en Quichua, me imagino que es pala pala. Este, que creo que es una onomatopeya por el movimiento que hacen cuando están en el barro, que amasa el barro, el pajarito con las patas amasa el barro con algunas pajitas muertas y eso para hacer más consistente la mezcla, no es barro puro, sino barro con pastitos para que quede una especie de barro armado que es muy sólido. De paso, es exactamente lo mismo que el adobe en la construcción de los hombres. De manera que se levanta la pregunta, ¿quién fue primero, el hornero o el ser humano? Hicimos nosotros hornos de barro copiando al oncito, que también se lo llama así, al tiluchi, al Joao de Bajo, porque tenía una construcción muy buena y a alguien se le ocurrió, le hago fuego adentro, le meto unas pizzas o un lechoncito, o fue al revés, que primero el hombre hizo el horno y el pájaro este dijo, yo voy a hacerme un horno de esos y ahí voy a tener mis hijos. El hornito del hornero tiene una entrada, que puede ser por la izquierda o la derecha, como te decía, algunos son zurdos, es decir, que hacen todos los nidos con la entrada a la izquierda, mirándolo de frente de la boca, o a la derecha, y siempre hacen igual, y no tiene aparentemente una razón de ser esto, sino simplemente que cada uno elige y tiene una preferencia por el lado izquierdo o por el lado derecho, como muchos seres humanos tienen preferencia en usar la mano izquierda y se los llama zurdos y también se los llama comunistas. Algún día vamos a hablar de eso porque se identifica una posición con una posición ideológica, pero es tema de otro día. Normalmente construyen el nido, los horneros, con los vientos dominantes dándole en la espalda, digamos, del nido. Pero no es exclusivamente, porque también es cierto que un hornero que está edificando adentro de un bosque bastante cerrado, no tiene un problema con el viento dominante y entonces quizá busca una posición que sea más abrigada o más protegida de la entrada de animales predadores como serpientes o algún otro bicho que pueda venir a querer comerse las crías, y porque los adultos vuelan, pero las crías no. O también en la posición en climas más fríos, de la posición respecto del sol, aprovechando que les dé en la entrada el sol de la tarde con una orientación hacia el oeste para que esté más calentito el nido durante toda la noche y se ahorren en calorías, digamos, para las crías durante la noche. Una vez por cría, el animal construye un nido y después lo abandona. Y eso ha dado la idea de que eh, ha dado algunas ideas extrañas sobre los horneros, por supuesto falso. Una es que cuando el hornero se enoja con la mujer, a veces la encierra, la tapia con barro, la encierra y ella muere encerrada dentro del nido y se encuentran en algunos horneros el esqueleto de la hembra que el marido la mató. Bueno, eso es toda una novela porque no hay forma de que el hornero encerrara y la tapiara a la mujer porque la mujer construye a la par de él, o sea, sería muy difícil que la mujer se quede 3 días quieta, encerrada, mientras él tapia y la deja morir de inanición ahí adentro y no use ella el pico, que las mujeres suelen ser de usar el pico y salir de ahí abriendo lo que el marido la estaría queriendo tapiar. Es una novela, digamos. Y también la novela de que son fieles hasta la muerte, muy romántico todo. La verdad es que no, que si uno de los dos muere, el otro
busca una pareja para volver a tener cría. En la naturaleza, tener cría es más importante que las otras cosas. Otras especies usan el nido del hornero, aprovechan que encuentran un hornero, el hornero vacío, es una construcción espectacular, y entonces es un desperdicio de tenerla tirada ahí sin usar, y entonces muchas especies la usan, y es la razón probablemente por la cual algunos encuentran pájaros muertos adentro de estos lugares, y es porque quizá un pajarito muerto de frío o herido o enfermo busca lugar en un hornero, en el nido del hornero vacío, y termina muriendo ahí, y con el tiempo alguien encuentra ese nido vacío con un esqueleto de pajarito adentro y se imagina toda una novela que ella le hacía la vida imposible y que entonces él se cansó y con los amigos la encerraron, la emborracharon y la drogaron y la tapiaron con barro para que muera sufriendo por lo que le había hecho, y todas esas novelas que hay por ahí en el campo y que no son ciertas, pero que nos ayudan a nosotros a disfrutar de la especie cuento que nos gusta bastante. Digo esto porque el hornero es una de las muestras, como las colmenas de abeja y muchas otras, muchos otros ejemplos que hay en la naturaleza, de que Dios ordenó la creación para que sea todo ordenado, que sea una cosa linda, que sea una cosa funcional, una cosa económica, una cosa económica. Y sin embargo nosotros hacemos de nuestra vida una forma cara, una forma desordenada, una especie de hipismo, de post-hipismo, de hipismo ese de la década del 60 del siglo pasado, a una especie de nuevo hipismo donde los chicos tempranamente se van a vivir solos o en comunidades con sus amigos, donde hay matrimonios donde el marido vive en una casa y la mujer en otra, donde la gente vive sin un vínculo firme familiar, sino relaciones tipo poliamor, donde uno vive así como en libertad y cada uno hace lo que quiere y todo, y ese desconcierto probablemente nosotros lo vemos como una cosa moderna, novedosa y por lo tanto buena. Y la verdad es que nosotros venimos de al revés, el ser humano, venimos de al revés. Vemos en la conveniencia de vivir en familia, venimos de la conveniencia de vivir en ciudades. Y ahora estamos tratando de destrozar eso porque vemos la inconveniencia del compromiso y de las reglas y de las leyes. Pero otra vez, si vos observás a Dios, Dios tiene deseos de que las cosas sean ordenadas, así sea que tu familia es una familia compuesta por una sola persona, por circunstancias de la vida, vos estás solo, barra A, y entonces vos sos una familia que vive en una casa y eso tiene que estar ordenado. Eso de que como vivís solo, te haces lo que comes, sobras todo el tiempo y picoteás mientras mirás televisión, aburrido. No, 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 no. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que si vos sos una familia de uno o una familia ensamblada donde las cosas se dieron para que haya una mujer con un par de hijos que vive junto con un marido, con un par de hijos en la misma casa y que es una especie de tribu, bien, lo que sea, pero que sea ordenado, lo que Dios quiere es que siempre estemos buscando volver al orden. Dice en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. De manera que busca la bendición de Dios sobre lo que vos tenés como hogar, es decir, el lugar donde tenés el cepillo de dientes. Trata de que eso esté ordenado para que Dios pueda bendecirte a través de ese orden de la vida familiar, seas uno o seas una tribu o seas un malón el que vive en tu casa. Vivan en paz
vivan ordenados.